Ya. Ya, chicos, muy buenas noches. Hoy día partimos Buenas. con la semana número 20 y vamos a ver el tema de los accidentes laborales y las enfermedades laborales. ¿Ya? Estamos viendo el módulo del autocuidado personal y laboral, ¿ya? Así que en esta oportunidad ya comenzamos a ver este tema que es sumamente importante que ustedes tengan el conocimiento en cierto modo de las leyes que van a cubrirlos a ustedes en caso que tengan cualquier tipo de accidente en el trabajo o también alguna enfermedad laboral. ¿Ya? Siempre y cuando, chiquillos, tenemos que tener claro que todas estas leyes lo van a proteger a usted siempre y cuando esté con su contrato laboral. ¿Ya? Así que por eso es muy importante, como dijimos en clases anteriores, en las guías del primer semestre, la importancia que tiene el contrato laboral porque también lo va a proteger en caso de estos accidentes o enfermedades laborales. ¿Ya? En cuanto a la protección social, chiquillos, podemos decir que ha evolucionado bastante. Vimos una parte de la historia del trabajador, la historia de los códigos laborales que existen en Chile, cómo ha ido evolucionando desde las primeras leyes que se fueron creando. Y lo central de eso es tener claro la importancia del contrato de trabajo. ¿Ya? En el caso de la legislación referente a los accidentes del trabajo, podemos decir que se remonta al año 1969 aproximadamente, ¿ya? Ahí empezó a regir esta ley de accidentes laborales, ¿ya? Y que protegen a los trabajadores de estos accidentes que pudieran sufrir en su trabajo, ¿ya? En primer lugar, ¿qué hablábamos en las clases anteriores del autocuidado, ya? Acá también es importante, chiquillos, que tengamos claro que también el autocuidado en el trabajo va a pasar por nosotros, ¿ya? Hablábamos del tema de la prevención de riesgo. En cierto modo, nos van a dictar a lo mejor una clase, una inducción a nuestro trabajo, los va a hablar un prevencionista y también vamos a tener ciertas, en el caso a lo mejor de una fábrica, en el caso de una constructora, vamos a tener que tener siempre un uniforme, unos zapatos a lo mejor de seguridad, unas antiparras, un casco, etcétera. Son instrumentos que vamos a tener que estar usando constantemente para poder autocuidarnos en cierto modo. Y de eso también va a estar preocupada la empresa a través de este prevencionista de riesgo o algún jefe que va a estar encargado de ir revisando al azar, probablemente, o a lo mejor a todos los trabajadores que cumplan con la normativa de seguridad. ¿Ya? Recuerden que es muy importante porque en caso de que ustedes no cumplan, también podríamos ver a lo mejor una posibilidad de despido por no cumplir con algún artículo del contrato de trabajo. ¿Ya? También hablábamos que en cierto modo se redujeron también las cargas que debería de realizar los trabajadores. Ya existe hoy un límite de 25 kilos que deberían de levantar, lo cual traía muchos accidentes, principalmente a la columna, algunos tipos Sí. de desgarro, etcétera. ¿Ya? Entonces la idea también que probablemente independiente que ustedes a lo mejor quieran apurar ese trabajo, también tienen que respetar en cierto modo esas leyes. Y su jefe, si no lo respeta, no está respetando esta normativa, ustedes están en todo su derecho de realizar alguna denuncia. ¿Ya? Hoy en día es muy importante el cuidado, chicos, de la parte física de ustedes. ¿Ya? Como resumen, vamos a empezar a hablar de los accidentes del trabajo, chiquillos, y todo esto se va a centrar en el tema de la seguridad social, ya que ha empezado a evolucionar desde, hablábamos de principios del 1900 hasta la fecha de hoy, y que dijimos que los grandes cambios se han realizado probablemente en las últimas décadas de nuestro país, ¿ya? Principalmente en el tema del resguardo de los derechos de los trabajadores, ¿ya? En el caso de los accidentes del trabajo, es importante saber que en primer lugar están resguardados por la Constitución Política de Chile, ¿ya? En segundo lugar, por el Código del Trabajo, en el artículo 184.
además de decretos supremos, leyes de subcontratación y otras normativas y dictámenes también que existen, ¿ya? Pero la principal ley que habla sobre este tema, para que no lo olviden, es la ley 16.744, que esa es la ley que se llama Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, ¿ya? Para que eso lo noten en el cuaderno y lo remarquen bien, porque vamos a hablar bastante de esta ley durante estas clases que vamos a tener los días martes, ¿ya? También es importante que sepan ustedes que el incumplimiento de las normas de prevención da origen a una responsabilidad por parte de la empresa. Ya todas las empresas, en cierto modo, deben de cumplir con ciertas normativas dependiendo del tipo de actividad económica que realicen, porque hay actividades económicas que son de mayor o menor riesgo, ¿ya? Y si la empresa, en cierto modo, no cumple con la normativa, va a tener sanciones, ¿ya? Así que eso tenemos que tenerlo súper claro y muchas veces hay empresas que no cumplen o también no están atentas a que los trabajadores cumplan con esta normativa, que también en cierto modo también debería ser responsabilidad de la empresa, ¿ya? De repente muchas veces se ha dado el caso en las constructoras, cuántos accidentes por caída de trabajadores han habido, principalmente en Santiago. No tanto acá, por lo menos en Quillota o en Viña también, pero principalmente se da en Santiago, ya en edificios de gran altura. A lo mejor estos trabajadores también no estuvieron con las mejores medidas de seguridad o la empresa no les brindó las mejores medidas de seguridad, ¿ya? Profe, El origen de esta responsabilidad en los accidentes del trabajo, ¿ya? Va entonces enfocada en que, en cierto modo, la empresa y el Estado va a responder por estos accidentes. ¿Cómo va a responder? Va a responder porque mensualmente las empresas están pagando un aporte por el seguro de los accidentes laborales, ¿ya? Que esta tasa base actualmente es del 0,93% de cargo del empleador. ¿Qué quiere decir eso? Que ese 0,93% del total imponible que recibe el trabajador lo paga el empleador, no se le descuenta al trabajador. Eso tienen que tenerlo claro. Y además, ese 0,93%, sí. 0,93% es la tasa base, ¿ya? Va a depender de la actividad económica que esa tasa vaya aumentando. ¿Ya? Generalmente, en el caso de nosotros como colegio, los trabajadores del colegio Educación para Todos, la tasa es del 0,93%. Eso es lo que paga el colegio mensualmente, porque no existe un mayor riesgo laboral en la actividad que desarrollamos. Al igual que a lo mejor una persona que probablemente trabaja en una oficina, atención de público, etcétera, generalmente va a ser esa tasa, ¿ya? De ahí se va a agregar tasas adicionales que van a corresponder al riesgo que ciertas actividades laborales puedan provocar. Ejemplo, si la persona a lo mejor trabaja en la construcción, trabaja en una empresa minera, en un buque, en el caso a lo mejor de un restaurante, en la parte de la cocina de un restaurante, un trabajador agrícola, la tasa va a ir aumentando, ¿ya? Más adelante vamos a conocer esos distintos porcentajes, qué es lo que debería de pagar el empleador mensualmente para que usted tenga al día este seguro de accidentes laborales, ¿ya? En cierto modo, chicos, ¿por Profe, qué? Sí, dígame, don una Daniel. consulta. ¿Mayor riesgo, mayor el porcentaje que se paga o no? ¿O es Exactamente, a una mayor es riesgo de estándar lo que actividad se paga? va ¿Eh? aumentando. Después lo vamos a ver con ejemplos para que ustedes vean Ah, la diferencia entre el que paga mínimo, que es la empresa de menor riesgo, ujú. que sería el 0,93%, a una que puede llegar al 4, 6, 7%, dependiendo de la actividad, ¿ya? Entonces, por eso es importante Ya. que ustedes también lo sepan, porque muchas veces el empleador probablemente a lo mejor va a pagar la tasa mínima y va a quedar con esa deuda de esa tasa adicional. Así que igual ustedes también tienen que estar consultando, principalmente en la mutual, en el IST, donde está afiliada la empresa, para ver en realidad si están al día con el pago de esas tasas, ¿ya?
Qué importante, chicos, que ustedes conozcan estas normas, aparte de también conocer esta prevención de riesgo que va a existir en el trabajo, esta inducción que nos va a entregar el empleador, y respetarla, que va a venir probablemente en el manual de higiene y seguridad, ¿ya? Ahí también van a aparecer varios puntos que ustedes deberían de respetar y llevar a cabo, pero también debería existir unas charlas constantes o capacitaciones que apunten a la prevención de estos riesgos laborales, ¿ya? Y aparte que la empresa también debe de, en cierto modo, responder con la normativa, cumplir la normativa actual para cuidar a sus trabajadores y que no tengan un riesgo laboral. Recuerden, ¿qué pasa también, chicos? Que en el caso de las empresas que están afiliadas a una mutual, las mutuales, entre menor número de accidentes laborales, también en cierto modo mantienen su tasa. A lo mejor su tasa era del 4%, pero si esta empresa aumenta esta cantidad de accidentes en determinado año, al próximo año también esta tasa va a aumentar para la empresa. ¿Por Sí, qué? Porque en realidad están, a lo mejor no están cumpliendo bien con las normativas de prevención, ¿ya? sí, Así que eso lo vamos a ir viendo. Esto de acá, chiquillos, también es el resumen de lo que vimos, los decretos, pero partíamos de que todo está basado en la Constitución, de ahí existen leyes, dentro de esas leyes está el Código del Trabajo, pero la más importante decíamos que viene a ser la ley 16.744 para que lo recuerden, ¿ya? Que esa es la ley que en cierto modo es la que vamos a estudiar en este curso, ¿ya? En la Constitución, ¿qué nos dice? Que vendría a ser nuestro gran el que resguarda en cierto modo los derechos de los ciudadanos acá de Chile. En el artículo número 19, inciso 1, dice el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, ¿ya? Eso es lo que debe de resguardar en cierto modo cualquier empresa, y además el Estado debe preocuparse de esto. Ya el Estado debe preocuparse que las empresas cumplan con el derecho a la vida y además con el derecho a la seguridad social. En cierto modo es una obligación, chicos. Está en la Constitución y debe respetarse, ¿ya? En el Código del Trabajo también aparece, en este caso, el artículo número 7 y habla de que debe existir un contrato de trabajo, ¿ya? Un contrato individual de trabajo que en cierto modo es la convención entre el empleador y el trabajador que los liga laboralmente, y a partir de ese contrato el trabajador tiene muchos o una gran cantidad de derechos que también están estipulados en el Código del Trabajo, pero también en el caso de los accidentes laborales es fundamental. Más adelante vamos a ver varias razones, pero entre ellas también está que uno de los puntos que debe considerar este contrato de trabajo es la dirección donde vive el trabajador, que es sumamente importante en el caso de que este trabajador tenga un accidente, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Y además también recordar que en el caso de un contrato de trabajo debe firmarse por lo menos al día 15 desde que el trabajador ingresa a esa empresa. ¿Ya? En el caso de que este contrato supere los 30 días de duración. Si el contrato fuera menor a 30 días, tiene un plazo máximo de 5. ¿Ya? 5 días para poder firmarlo y que el trabajador tenga su copia. Si eso no se realiza, el empleador estaría pasando podría ser multado, estaría incumpliendo la normativa, ¿ya? El artículo número 8 también nos habla sobre la presunción del contrato de trabajo. Probablemente también, a lo mejor el trabajador tuvo un accidente y no alcanzó a firmarse ese contrato de trabajo, ¿ya? También en ese caso igual sería cubierto por la ley porque se presumiría que el contrato se iba a firmar a lo mejor al término de los 15 días de plazo que tenía el empleador, ¿ya? El artículo 184 nos habla, estamos hablando del Código del Trabajo, que el empleador también va a estar obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores, ¿ya? Si es que el empleador no cumpliera con este artículo, ¿qué podría hacer el trabajador? Denunciarlo a la inspección del trabajo para que
manden a un inspector y verifique que en realidad no se está cumpliendo con este artículo, ¿ya? Que muchas veces el trabajador no lo hace por miedo principal a perder su fuente laboral, ¿ya? Entonces, chiquillos, es importante que por lo menos nosotros tengamos claro la normativa que va a regir el tema de los accidentes laborales, además de todo lo que tiene que ver, en cierto modo, con lo que usted como trabajador debe hacer o en el caso del empleador debe realizar cuando un trabajador tenga este accidente. Hay plazos que se deben respetar, hay algún tipo de documentación que se debe cumplir, se debe llenar y se debe entregar dependiendo a dónde esté afiliado, ¿ya? Y además nos habla acá que el empleador está obligado a afiliar a sus trabajadores a una mutual de seguridad, ¿ya? En el caso de que el empleador no los afilie a una mutual, va a estar afiliado ese trabajador al ISL. Ya sería el organismo público en este caso que debería hacerse cargo del accidente del trabajador, pero hoy en día generalmente la mayoría de las empresas, que no son a lo mejor tan chicas, ya de 5 trabajadores hacia arriba, la mayoría de las empresas están afiliadas a una mutual de seguridad, ¿ya? Ya que tiene bastantes beneficios para el empleador, empezando por la asesoría y capacitaciones para los empleados, y además la asesoría en la redacción de los manuales de higiene y seguridad y otros tipos de charlas que también se van realizando a los trabajadores, ¿ya? Eso sería, chicos, la clase de hoy. Y ahora vamos a terminar con la grabación para